doctor Jorge Bocio, doctora Mónica Payares, Buenas tardes. Hola, buenas tardes y buenas tardes a todos los participantes que ya se han ido conectando. Tenemos hoy de moderadora al doctor Jorge Bocio, nuestro ortopedista infantil que está en la ciudad de Cartagena, y nuestra ponente internacional que tenemos invitada para hoy, la doctora Mónica Payares. Bienvenidos ambos a este nuevo webinar de la SCOT, de la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Y en esta, nosotros como la parte de infantil, pues estamos haciendo desde hace varios años estos webinars cada 2 meses, y en esta oportunidad tenemos a una muy buena expositora que enseguida el doctor Bocio nos va a presentar. Mientras tanto, queremos contarles que hoy se hizo la inauguración del centro de convenciones virtual de la SCOT, con el cual vamos a empezar a reactivar ya los cursos y todos los congresos que hacíamos tradicionalmente por todas las subespecialidades. El de infantil, específicamente, quiero invitarlos para septiembre 17 al 19. Va a ser obviamente virtual por los motivos que ya por todos conocidos. Tenemos varios expositores de primera calidad, internacionales y nacionales. Va a estar muy bueno, se los aseguro, el curso. Entonces, doy paso al doctor Bocio. Doctor Bocio, adelante. Buenas tardes, doctor Gil. Buenas tardes, doctora Mónica. Bueno, en el día de hoy tenemos un tema que bastante taquillero, como diríamos nosotros. Es un tema que abarca muchas especialidades. Es interés para los pediatras, es de interés para los ortopedistas y traumatólogos, de interés para los ortopedistas infantiles, para residentes en varias áreas, residentes de pediatría, de ortopedia y traumatología, fellow. Este tema fue escogido para buscar abarcar todas esas esferas dentro de la parte de la salud y la medicina. Hoy tenemos como expositora a la doctora Mónica Payares. La doctora es ortopedista pediátrica, es graduada del Alfred DuPont Hospital for Children. Trabaja actualmente en el Nicholas Children's Hospital. Doctora, bienvenida. Ahora comenzaremos con la charla. Antes les comento algo: todas las preguntas deben ser escritas por el icono de preguntas. Las preguntas por chat se nos pierden, se diluyen, ¿sí? Porque muchas veces se presentan saludos y allí se pueden diluir las preguntas. Recomendamos que solamente las preguntas sean realizadas por el icono de preguntas. Doctora, tiene el auditorio para usted. Bienvenida. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Bocio y doctor Gil, por la invitación. Y espero también compartir con ustedes en esta tarde unos minutitos, un resumen de lo que es el examen físico en ortopedia infantil. Soy Mónica Payares, soy cartagenera. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de venir a Estados Unidos a formarme como médica. Estuve en el Albert Einstein College of Medicine. Hice medicina allá y ortopedia en Montefiore y terminé con un fellowship clínico en Alfred DuPont, como mencionó el doctor Bocio. Ahí desarrollé pues un gran amor por lo que es la neuroortopedia, y eso es prácticamente la mayoría de mi práctica actualmente. Estoy afiliada a muchas sociedades acá y tengo diferentes opciones en cuestión de conexiones que podemos disfrutar, espero, en un futuro. Para tener una apertura y un puente para los miembros de Latinoamérica también con las academias americanas. Okay. Esta presentación ha sido a raíz de una reciente publicación en la revista médica de Pediatric Clinics of North America. De antemano les pido disculpas por el español médico y la terminología un poco distinta, ya que toda mi formación médica ha sido en inglés, pero sé que podemos entendernos bien. Como parte importante de esta charla, siempre para mí es importante mencionar que somos médicos antes de ser cirujanos.
Por ende, siempre un buen diagnóstico, y para poder indicar una buena cirugía necesitamos tener un buen historial y un buen examen físico. Eso es extremadamente importante para tener un mejor resultado. Hay muchas diferentes condiciones musculoesqueléticas y neuromusculares. De igual manera, un buen examen ortopédico pediátrico tiene una variedad de motivos de consulta, de severidades y condiciones, y también preocupaciones que tienen los padres. Y debemos tener en cuenta que el sistema musculoesquelético está bastante entrelazado con el neurológico para un funcionamiento apropiado. Y así como ortopedistas, como ortopedas infantiles, como pediatras, debemos familiarizarnos con el examen neurológico también y lo que son las etapas del desarrollo. Algunos consejos y truquitos que tengo en general. Siempre es bueno comenzar escuchando. A menudo el diagnóstico se puede realizar solamente por tener un buen historial y tener observar la disposición y la actitud del paciente. Cuando es posible, tratar de tener un área amplia, con buena luz, para que permitamos al niño no sentirse en un área donde se sienta que puede pasar algo o algo intimidado. Podemos observar en todo momento, desde el momento que se entra al consultorio, tenemos que aprovechar y poder ver qué es lo que está haciendo el paciente. Una vez ya estén cerca de nosotros, tal vez su actitud va a cambiar un poco, su marcha puede cambiar. Entonces siempre es bueno observar cada minuto de la interacción. Y a medida que sea posible, claro que el examen puede cambiar un poco, dependiendo de la edad del niño. Entonces es importante tratar de incluirlo un poco, así permitir que el niño tenga algo de control durante esta interacción, y podemos crear una relación más efectiva y tal vez tener más cooperación del paciente. Entonces, de nuevo, comencemos con un buen ambiente acogedor para que ellos no se sientan tan intimidados. Tengo unos truquillos usando diferentes herramientas de distracción, como le digo yo. Pueden ser muñecos, pueden ser stickers, diferentes cosas. Ahora todos andan con un teléfono para distraerlos y así poder permitirnos examinarlo. Cualquiera de estos tipos de herramientas de distracción nos pueden ayudar. Otra de las cosas importantes que hacemos para tener una visita más eficiente es poder llenar un formulario con las preguntas previas, así puedes enfocar un poquito más la consulta. En general, yo no tiendo a utilizar las batas blancas. Muchas veces los niños tienen una mala asociación, desafortunadamente. Sabemos que eso es bastante descrito en la literatura médica de adultos. Igualmente también hay estudios que demuestran se sube la presión arterial y hay un cambio distinto cuando ellos ven la presencia de la bata blanca. So, en general no tiendo a utilizarla. Una vez entren a su consultorio, también es importante que se introduzcan a todas las personas que están presentes. Así vas determinando cuál es la relación con el paciente, cuál es la interacción con ellos. Si son niños que tal vez estás sospecha de algún abuso o algún trauma, entonces puedes ver qué otras informaciones puedes conseguir en eso. A pesar de todas las cosas y en estos tiempos donde tenemos que hacer todo muy rápido y todo tiene que ser más sistematizado, tratar lo más posible de no sentir o verse apresurado, sino que en ese momento estamos con ellos, estamos dándole el tiempo que necesitan, mantener el contacto visual, no tal vez viendo una computadora y poniendo el historial en el computador, pero siempre importante que tengan ellos ese momento de contacto. De nuevo, cada minuto es importante, comenzar a verlo en el momento en que se registran es importante. Comenzamos con el interrogatorio, o cuál es el motivo de su consulta o queja. Hay un truquillo que yo uso, no encontré uno bueno en español, pero es bastante simple, es old card, ¿ok? Esto nos ayuda a determinar cuándo comenzó y cuáles son las características del motivo de consulta. Entonces, onset quiere decir cuándo comenzó. La localización, dónde está el dolor. Duración, cuánto tiempo tiene con el dolor. Cuando le duele, va y viene el dolor o la condición. Qué características tiene, qué factores pueden agravarlo, qué factores pueden mejorarlo y qué tratamientos han tenido. Parte también del historial, su historial médico, quirúrgico, social y familiar, y qué intervenciones han tenido.
Como lo había mencionado un poco, es importante también hablar del desarrollo, incluyendo los antecedentes perinatales. Tuvo un embarazo complicado, hubieron complicaciones durante el parto. Eso nos pueden dar pistas sobre algunos retrasos en el desarrollo y ayudarnos a ver qué otros diagnósticos pueden ser considerados. La CDC tiene una muy buena página web donde pueden encontrar información sobre cuántas son las etapas de desarrollo, diferentes videos, y es importante saber qué es lo normal para saber qué es lo anormal. Entonces podemos ver, por ejemplo, a los 2 meses, los niños ya deben poder sostener un poco la cabeza y tratar de levantarse. Ya para los 4 meses pueden sostenerla sin necesidad de mucho apoyo en la cabeza. A los 6 meses ya se deben estar sentando solitos. A los 9 meses ya pueden pararse y sostenerse, y al año ya deben pararse solitos y comenzar también a caminar. Una vez ya han cumplido los 2 años, ya tienen otras habilidades como poder partir una bola, pararse en puntilla de pie. A los 3 años pueden subir escaleras alternando los pies, y a los 4 años pueden saltar individualmente con cada pierna. Aquí está el link también que pueden usar para esta página, y tienen la información en inglés y en español. Tienen información también para sus pacientes si desean compartirlo. Entonces vamos ya después al examen físico en sí. Y el examen físico ortopédico pediátrico varía según la edad del paciente. Una vez sus asistentes hayan obtenido sus signos vitales, entonces la evaluación general, ¿cómo es el estado del niño? ¿Cuál es su apariencia general? Si el niño está angustiado, está bien alimentado, está en sobrepeso, cuál es su estado de ánimo y cuál es su afecto. Y normalmente yo hago los mismos pasos a seguir dependiendo de la región anatómica. Siempre sería para inspeccionar las deformidades, se evalúa el rango de movimiento articular, probar su fuerza muscular y una evaluación neurológica. Con respecto a la deformidad en sí, podemos ver dónde está la deformidad, si se encuentra en los huesos, si se encuentra en la articulación, si se encuentran los tejidos blandos y qué tan grave es la deformidad, si es corregible, si es flexible o si es una deformidad rígida, y qué factores pueden estar causando la deformidad. También hay que ver qué otras asociaciones existen. Por ejemplo, tiene espasmos musculares, hay sensibilidad o dolor en el movimiento cuando hace movimiento, rango de movimiento. De nuevo, el rango de movimiento basado en diferentes articulaciones varía según la edad y el sexo. En general, los niños tienen más laxitud que los adultos, ya que hay un envejecimiento en los tejidos de los mayores. Las niñas tienden a tener una laxitud articular más aumentada que los varones, y hay un rango de movimiento activo y pasivo. Es también importante ver que hay diferentes cosas que pueden afectar el rango de movimiento, como lo es la espasticidad, que es un incremento en el tono, y esto puede ser indicación de una enfermedad neurológica, como es la parálisis cerebral. Y depende del grado de la espasticidad, esto puede cambiar también su evaluación y dependiendo del nivel que esté afectado su sistema motor. De igual manera también se evalúa la fuerza motora y la fuerza neurológica. En estas imágenes puedes ver una niña de 4 años con signos de hipermovilidad, o tiene más laxitud. Se ve un cubitus recurvatum, que es mayor a 10 grados. Se ve también la hipermovilidad del pulgar y del dedo menor. Esta es la escala de valoración para la función motora que usamos muy comúnmente. Entonces, como había mencionado, el examen va a cambiar depende de la edad. Y pienso que el examen neonato es bastante importante en el sentido en que muchas veces cuando estamos en entrenamientos residentes, estas tal vez sean las primeras veces que estamos lidiando con niños tan pequeños y no sabemos por dónde comenzar. Pero si lo hacemos metódicamente y sistemáticamente, se puede hacer una buena evaluación en menos de 3 minutos, preferiblemente en un área donde estás más tranquilo, con una iluminación tal vez más baja, y eso nos puede ayudar a estar un poquito más cómodo. Aquí podemos ver un video. A ver, lo ponemos acá.
¿ok? Es importante entonces que el niño esté cómodo, incluso si le pueden dar de comer justo antes de la evaluación, así el niño va a estar un poco más calmado y pueden evaluarse mejor. Entonces va a ver en general cómo está la cabeza, la forma de la cabeza, incluso puedes medir la circunferencia, a ver si no hay hidrocefalia, no hay plagiocefalia, se miran la zona auricular, que esté al mismo nivel de los ojos, después se palpan las clavículas, que no haya ninguna simetría o deformidad. Como ven aquí, es muy típico del neonato que tenga contracturas en los hombros y en los codos debido a la posición intrauterina, pero pueden tener buen movimientos pasivos. Si es rígido, ya estamos hablando de una anormalidad. Esperamos que tengan una postura un poco más flexionada, es bastante común. Notamos, se ve el miembro superior, miembro inferior, que no haya deformidad en los pies, se cuenta el número de los dedos, que en general el resto de todas las articulaciones se puedan ver, y después podemos proceder al examen de cadera, que es uno de los exámenes que nos han ayudado mucho recientemente no, ya varios años, para ver si hay luxación de desarrollo de cadera. Entonces, podemos mantener el paño para prevenir algún accidente. Vemos cuál es la simetría en la abducción, si hay limitación en la abducción, y después se hacen las maniobras de Barlow y Otolani para ver si hay inestabilidad en las caderas. Se tiene que estabilizar una pelvis, no puedes hacerlo los dos al mismo tiempo, porque así podemos tener falsos positivos. Así se estabiliza con una mano un lado y se hace la maniobra en el lado contrario. Y por último, volteamos al niño siempre con mucho cuidado de mantener y en este momento el cuellito, ellos no pueden sostener la cabeza. Lo volteamos y vemos que en la columna no haya ninguna otra deformidad o manchas en la piel o algunos lunares que pueden indicar una disgrafia en la columna. ¿Okay? Chequear que no haya ningunos agujeros en el sacro que igual pueden diagnosticar una disgrafia en la columna. ¿Okay? Vamos a repasar un poquitito más. Un recién nacido igual como mencioné antes, debe estar completamente desnudo para observar su piel en general, evaluar la temperatura del cuarto y la temperatura de la piel. Si está demasiado frío, pueden haber cambios en la piel. Vamos a ver si hay icteria o algún tipo de manchas o pigmentaciones. Ciertas manchas, como son las manchas de café con leche, pueden indicar neurofibromatosis o síndrome de Marfan-Albright. Como podemos ver acá. Tuberosclerosis también puede demostrar ciertas diferentes manchas en la piel. O pueden tener hemangiomas solitarios o cuando son más extensivos pueden estar asociados con síndrome de Klippel-Trenaunay y ahí pueden traer otras consecuencias. Todas estas cosas nos pueden dar indicios a otras síndromes más complejos. En cuestión de la cabecita y la cara, vamos a ver la apariencia, espacio, si hay más prominencia de un lado que el otro, igual se puede medir la circunferencia con una cinta métrica, si hay plagiocefalia, ver el nivel de las orejas, ¿okay? Si ahí están un poco más bajas, puede ser asociado con otros síndromes, pliegues, deformidades de fisura del labio palatino, y otras deformidades. Es importante también ver cuáles son las similitudes con el padre. Muchas veces no es necesariamente sindrómico, solamente es la manera como es familiarmente sus características. Después pasamos al cuello. Como pueden ver, se puede evaluar igual el rango de movimiento. Estamos viendo para buscar una tortícolis congénita y que puede estar causando esta tortícolis, y puede ser una masa o una lesión del esternocleidomastoideo. En ciertos casos tenemos ver unos pliegues más pronunciados y esto puede estar asociado con síndrome de Turner. Y pasamos al hombro y clavícula. Igual de nuevo vamos palpando y si podemos ver una asimetría y ver qué otra dificultad hay, si hay ausencia de ambas clavículas, puede ser asociado con síndrome de cleidocraniodisostosis. Entonces podemos ver fracturas o se puede
también palpar una pseudoartrosis congénita que se ve de esta manera. Muchas veces, depende del historial, si ha sido un parto complicado, muchas veces pueden tener fractura también del húmero y se ve el callo ya más formado. Y de nuevo, en el miembro superior vamos a tener los 4 pasos básicos. Vamos a inspeccionar deformidades, se evalúa el rango de movimiento, se prueba la fuerza muscular y se realiza una evaluación neurológica. Y vamos a ver si nos pueden ayudar aquí a hacer unas preguntas a responder. ¿Qué anormalidades se notan en el paciente A? Si esto es, si nos pueden ayudar con las preguntas de moderador. Muchas gracias. Para el paciente A, ¿cuál sería el diagnóstico? Pues el público puede hacer votación. Muy bien. La gran mayoría votó por lesión de plejo braquial. En este caso, un bebé de 1 semana de nacido viene con lesión del plexo braquial. Normalmente, como habíamos mencionado, ellos tienden a tener una postura en flexión. En este caso, su bracito derecho lo mantiene en una presentación de aducción, rotación interna, con el codo extendido y pronación, que es típico de una parálisis de EAR. Pero tiene en sí un contorno normal en el resto de su musculatura y no se ven ninguna otra deformidades. Y es unilateral. Ahora vamos a hacer votación para el paciente B. Excelente. Muy bien. Este paciente se presenta con artrogriposis. Cuando vino inicialmente a la consulta, su diagnóstico había sido una lesión del plejo braquial bilateral. Es muy, muy, muy raro que tengas una deformidad completamente simétrica bilateral si es de un plejo braquial. En este caso pueden ver que las deformidades son simétricas, los hombros son más estrechos. En este caso tiene limitación para su rango de movimiento pasivo en los hombros, los codos, las muñecas y las manitos. Sus movimientos espontáneos solamente consisten en escoger los hombros. En este paciente los hallazgos son más consistentes con una artrogriposis. En este caso, le afecta primariamente el miembro superior. Este es un paciente con una artrogriposis un poco más severa. Seguimos con el tórax y el abdomen. Igual podemos buscar deformidades como lo que es el pectus carinatum y el pectus excavatum. Algún tipo que carinatum aquí, excavatum está hundido, o cualquier otro tipo de hernia. Vemos la columna, deformidades, agujeros en el sacro que pueden mostrar una displasia de la médula. Lunares con vellos o agujeros en el sacro también pueden tener este tipo de señales. El examen de cadera podemos tener una charla completamente separada solamente para lo que es la ilustración del desarrollo de la cadera. Pero en general estamos viendo asimetría en los pliegues de los glúteos o los músculos, asimetrías en lo que es el rango de movimiento. Normalmente la abducción de la cadera es asimétrica. Podemos ver en el signo de Galeazzi, donde la longitud de una pierna es más larga que la otra. Y se hacen también las maniobras de Barlow y de Ortolani para ver si está la cadera inestable y puede estar sentada dando fuera y se reduce, o está inestable donde está adentro y podemos dislocarla, abductarla. Como siempre le había mencionado, inspección de deformidades, vamos al miembro inferior, rango de movimiento. En este caso también observamos algún tipo de arqueamiento o incurvación, puede ser posteromedial o anterolateral, y eso nos va dando información a diferentes posibilidades de diagnóstico, como por ejemplo neurofibromatosis tiene una asociación con el incurvamiento anterolateral. En el caso este es una incurvación posteromedial que puede estar asociada
puede ser normal, en casos muy severos pueden resultar en una discrepancia de la extremidad. Aquí tenemos otra votación, si nos pueden ayudar. ¿Cuál de todos estos muestra una deformidad del pie equinovaro? Excelente. 96% está en lo correcto. El pie equinovaro es EA, que es bastante típico. Sabemos que lo podemos manejar muy exitosamente en el método de Ponseti, de poner yesos en serie. En este caso, referido al ortopedista, puede ser inmediato, dependiendo del resto del estado de sus condiciones. Cuando están un poquitito más grandecitos, vemos en el caso B, que es el metatarso abducto. Aquí estamos viendo lo que es la deformidad enmecedora, que puede ser consistente con un talo vertical o astrógalo vertical congénito. Este es el caso del calcáneo valgo, que en la mayoría de veces es bastante típico y normalmente solo requiere estiramientos y eventualmente va resolviendo sin mayor preocupación. Otra cosa importante son los reflejos primitivos que deben desaparecer dependiendo de la edad del paciente. El reflejo tónico del cuello, que cuando baja el niño y tienden a extender los brazos. En este video vemos el reflejo de la marcha también en un neonato. Y ya podemos entonces pasar a los niños y adolescentes. En la gran mayor parte, el examen ortopédico pediátrico de un niño y un adolescente son bastante similares, a excepción de la cadera, que tiende a cambiar durante la primera década de vida. Como siempre, debemos ver su inspección general. Comenzar típicamente por el lado que no está afectado, así no vamos a dañar la relación y después no van a permitir que le hagamos más la evaluación. Si sabemos que va a haber una maniobra que va a ser dolorosa, dejemos esa maniobra para el final. Si durante la historial ellos dicen que haciendo cierto movimiento repetitivamente es lo que causa el dolor, pues se hace repetitivamente esa maniobra. Igual sus rangos de movimiento y su evaluación neurológica más guiada. Normalmente para la evaluación neurológica podemos hacer algo básico como reflejos simples, y si se encuentra una hiperreflexia o una simetría, entonces se puede ser una evaluación más expandible. Entonces, en cuestión de cabeza y cuello podemos observar la inclinación y cuál es la posición de la cadera, chequear flexión y extensión y rotación lateral y flexión lateral. Es importante que tengamos la posición de los hombros que sea nivelada para que no, como en este caso, está levantando, vemos, para compensar una deficiencia en la flexión lateral. Al examinar el hombro, es importante que el paciente también se tire la ropa para poder ver y comparar ambos hombros que estén expuestos, y también para poder ver todo el rango de movimiento, incluyendo la zona de escapular. Podemos palpar el hombro para evaluar si hay áreas de sensibilidad. Importante incluir las diferentes articulaciones que componen la coyuntura, que es esternoclavícula, la clavícula en sí, la articulación acromioclavicular, el surco bicipital y todos los espacios subglenohumeral y subacromial. Y debido a que el hombro tiene el mayor rango de movimiento de todas las coyunturas, tanto activa como pasiva, hay que evaluarlo en todos. Aquí hay una gráfica, una tabla que nos muestra más o menos los ángulos dependiendo de cada rotación y de cada movimiento que se compara. Y es bueno comparar un lado con el otro para ver si hay una delimitación. Antebrazo, estamos hablando de 3 articulaciones en el codo: cúbito humeral, radio humeral y radio cúbito. Normalmente flexión y extensión de 0 a 150 grados,
y pronosupinación de 70 a 80 y 80 a 90 de supinación. Muchas veces decimos que para poder tener un buen funcionamiento necesitamos solamente 130 a 30 grados de flexión y 50 a 50 de pronosupinación. Si hay una queja o uno de los motivos de consulta es inestabilidad, entonces se pueden hacer un examen más enfocado en lo que es evaluando los ligamentos colaterales del codo y haciendo diferentes maniobras para estresarlo en valgo o en varo a ver si hay inestabilidad, o haciéndole recrear el movimiento que le está causando dificultad. Muchos adolescentes ahora jugando mucho el béisbol, que tienen muchas más lesiones de sobreuso, tienden a tener este tipo de problemas y dolores alrededor del codo. Muñeca y mano igual, hacemos inspección de deformidades, evalúa el rango de movimiento, fuerza muscular. Estamos haciendo más o menos la misma cosa dependiendo de cada articulación. Viendo también, en este caso, número de los dedos y si hay alguna deficiencia en movimiento. Y en miembro inferior seguimos con lo mismo, a ver si hay una diferente asimetría, desviación, diferentes rangos de movimiento. En la cadera tenemos un poquitito más de diferencias y el grupo del Children's Hospital of Philadelphia, el Dr. Sankar, hizo un estudio demostrando cuáles son los parámetros basados en la edad y el sexo. Y aquí pueden ver las diferencias en movimiento basado en eso, por eso podemos decir, normalmente hay una rotación interna que está incrementada la primera década de vida que va a mejorar, es una de las causas principales de los referidos que recibimos, porque los pacientes caminan con una progresión interna y la gran mayoría de las veces la causa es el incremento en la rotación interna del paciente. Se puede chequear esta rotación estando supino o prono, como lo pueden ver aquí. Normalmente sería entre 45, pero casi siempre es un poquitito más elevado dependiendo de la edad. Se chequea también flexión y extensión y la abducción de la cadera. En general, el aspecto también, buscando deformidades de los miembros inferiores, se puede buscar un genuvalgo, si hay un incremento en la distancia intermaliolo o un genuvaro entre la distancia intercondilar. En la gran mayoría de los casos, esto es algo fisiológico, a menos que sea más de 5 centímetros. Una de las causas principales puede ser una deficiencia en vitamina D o lo que le decimos un rickets, cuando son patológicos. En la gran mayoría son fisiológicos y van a mejorar con el tiempo. Solamente es darle una buena educación a los pacientes y ellos para que puedan estar más tranquilos. Una manera de chequear la rotación de la tibia, que es una de las causas más comunes también de lo que es la marcha con rotación interna, más temprano, normalmente de 1 a los 3 años, que se ve más, es la rotación interna de la tibia. Y en esta manera lo chequeamos prono, vemos el ángulo que forma el muslo y el pie, y está incrementado normalmente, es interno o externo. Otro examen importante, que es el signo de Trendelenburg, es donde estamos evaluando si hay debilidad en la musculatura aductora de la cadera. Entonces, normalmente lo vemos al paciente por atrás y vamos a chequear el nivel de las caderas. Le pedimos al paciente que levante un pie, tratando de que no se tenga asistencia de que se agarre de ninguna parte para el balance, y vemos si puede mantener el nivel de la cadera. Cuando está parado sobre la pierna izquierda, estamos evaluando la musculatura de la pierna izquierda, si tiene la posibilidad de levantar la pierna contralateral. Entonces, en este caso, vamos a ponerlo de nuevo. Inicialmente vemos cuando está sobre la pierna derecha, puede mantener bien nivelada la pelvis, perdón. Cuando sube la pierna derecha, no se está manteniendo bien. Se va a fatigar un poco y la tercera vez, ven aquí que se baja de nuevo la pelvis.
Si lo vemos de nuevo, este paciente sufrió una pérdida, está ahora ya en los 20 y pico años, y él sufrió una pérdida del lado derecho cuando niño. Si ven aquí nivelado, ahora baja, y eso da deformidad o defecto en la musculatura del lado derecho. Pasamos a las rodillas. Podemos de nuevo hacer una inspección general. Muchas veces pueden tener una protuberancia y dolor en diferentes aspectos de la rodilla. Cuando vemos en el tubérculo es típicamente asociado con una lesión de Osgood-Schlatter, que es una inflamación donde se hace la inserción del tendón de la patela. También se puede ver si es un poquito más en la zona inferior de la rótula, es Cindy Larsen Johansson, y normalmente son este tipo de osteocondrosis que pueden tener la inflamación y son comunes en los niños que están creciendo. Ahora, y de igual manera, con la gran actividad y más competitividad de los deportes, a más temprana edad, estamos viendo muchos más lesiones de ligamentos cruzados y ligamentos de la rodilla en general. Eso también se puede hacer su examen de estabilidad, un examen de Lachman o el anterior drawer para chequear si el ligamento cruzado anterior o posterior está inestable. Igual también acá estamos chequeando el rango de movimiento. De nuevo seguimos al pie y tobillo. Rango de movimiento, no hay unos grados que te puedan decir es normal. Normalmente chequeo a ambos lados y si hay una diferencia en uno a otro. Podemos decir que es más o menos 50 grados de plantarflexión, 20 grados de dorsiflexión. En algunos casos si el niño presenta con una marcha en puntillas, podemos tratar de diferenciar si viene del tendón de Aquiles o si viene del complejo gastrosóleo. Y para hacer eso utilizamos el test de Zimmer-Stokes, donde se flexiona la rodilla. Así podemos ver la diferencia si la contractura viene del complejo de gastrosóleos, cuando hay una diferencia entre el rango en el tobillo basado en la flexión de la rodilla. Por ejemplo, si no puede flexionar cuando está extendida y da una mejor dorsiflexión cuando podemos doblar, quiere decir que la contractura viene del gastrosóleo. Quitamos la rodilla porque el gastrosóleo tiene una inserción arriba. Entonces es la única parte que cruza ambas contracturas. Es una manera de diferenciar de dónde viene la contractura. Otras cosas más típicas es el pie plano, que puede ser flexible o rígido dependiendo de cuál es la deformidad principal. Muchos niños tienen el pie plano, su arco va desarrollando a medida que van creciendo, casi hasta los 20 años. Lo importante es ver que sea flexible y que no esté causando dolor. Normalmente un zapato, una plantilla no va a recrear el arco, pero puede proveer un poco de apoyo. Cuando no hay flexibilidad, estamos pendientes que puede ser una coalición o alguna otra deformidad ósea. Normalmente, como dice, puede ser recreado. También puede tener el pie varo. Igual se mide también si la deformidad es flexible o no. Se utiliza el test de Coleman, donde se pone el soporte en la parte lateral del pie. Así permitimos ver si hay flexibilidad en el retropié, que nos puede decir si es flexible, puede ser más ameno a una reconstrucción con tendones, de transferencia de tendones. Si es más rígida, entonces estamos hablando de una cirugía, una osteotomía del calcaneal. Por último, la columna, igual se hace una inspección frontal y sagital. Vemos los niveles de la pelvis y los niveles de los hombros. Si hay diferencia ahí o hay alguna otra deformidad en la columna, también podemos chequear si hay rotación. En algunos casos, el escoliómetro ha sido una de las cosas que han utilizado para hacer los tamizajes en las escuelas y nos da una idea de cuánto podría tener en cuestión de la deformidad. Siempre es importante también buscar discrepancia en los miembros inferiores. Muchas veces una discrepancia en los miembros inferiores pueden
cambiar el nivel de la pelvis y dar una curva compensatoria de la columna. Si tienen dolor, si hay otras dificultades neurológicas, también puede darte señal de que puede haber algo que puede estar pasando, comprimiendo la médula. Y ver también otras características, como por ejemplo en este niño, cosas que pueden estar asociadas con la escoliosis, como lo es el síndrome de Marfan, que ve las extremidades bastante largas, normalmente flacos, y mucho más visibles. Estas son las referencias. Muchas gracias a todos. Quería tomar un momentito para agradecer al doctor Valentín Malagón, quien fue que inicialmente me enfocó en esta carrera, al doctor Carlos Saraza, que me trajo de nuevo a Colombia y a hacer colaboraciones con colegas acá, y obviamente al doctor Jorge Bocio y al doctor César Gil por esta oportunidad de compartir con ustedes esta charla. Bueno, doctora Mónica, muchas gracias por la presentación, muy buena. Aquí comenzamos ya con la parte de las preguntas. Las personas que tengan preguntas pueden escribirlas en preguntas y respuestas. Primera pregunta, el doctor Marcos Molina. ¿Cuáles pliegues usted toma referencia para las displasias versus luxación de cadera? Honestamente, eso es algo que no ha sido favorecido recientemente. Los estudios no han mostrado una especificación con la diferencia en pliegues. En la gran mayoría no necesariamente hacen una correlación con la luxación de cadera. En mi práctica, típicamente, si vienen con un tipo de asimetría, después de las 6 semanas yo tengo un ultrasonido. No lo obtengo antes de las 6 semanas porque muchas veces los niños vienen un poco más laxos. Claramente, para prepararse para el parto, las mujeres tienen un nivel hormonal que provee una laxidad, y esa laxidad la pasan a los infantes. Entonces, muchas veces puedes tener, el ultrasonido no va a ser falsamente positivo. Normalmente espero las 6 semanas, a menos que tenga otra diferencia, que sea una cadera inestable, que tenga un Barlow o un Ortolani que sea positivo. Pero por simple pliegue, normalmente no sería algo que yo diría tiene luxación de cadera. Lo basaría más en el ultrasonido. Ok. Segunda pregunta, ¿nos podría recordar, por favor, con qué patologías se asocia el pectum excavatum y el pectum carinatum? Muchas de las cosas que pueden pasar, puede tener dextrocardia o situs inversus, que es cuando tenemos la inversión de los órganos. También cuando hay deformidades en el tórax anterior, pueden haber ciertas deformidades de formación en la vértebra. Puede ser una hemivértebra, diferentes tipos de malformaciones en la columna. Ok. Buenas tardes, doctor William Salazar hace la pregunta: ¿hasta cuándo es la distancia intermalleolar permitida en un valgo fisiológico? ¿A qué edad espero que se corrija? Normalmente me voy a poner otra vez la diapositiva. A veces las imágenes se nos quedan un poco más. Normalmente yo diría que más o menos 3 minutos. Una vez ya haya sido mayor que eso, se puede obtener una placa, un escanograma, para ver si hay alguna otra malformación ósea que pueda estar causándolo. Se puede examinar las cisis o las plaquitas de crecimiento para ver si hay cambios en eso. Normalmente, después de los 6, 7 años, ya debe ir mejorando. Y otra cosa que es importante ver es que no haya rotación. A veces la rotación puede darnos la sospecha de que hay
una variación en el plano frontal, pero es más que todo rotación, no tanto necesariamente un valgo. No, Yo podríamos, diría que después, sí, yo diría que normalmente yo lo observo por lo menos hasta los 10 años. Eh, una vez, eh, es- una vez lleguen a los 10 años, se puede evaluar la edad, la madurez ósea y se pueden hacer diferentes métodos para tratar de corregirlo usando la física. Se hace lo que es la modulación de crecimiento, donde se pueden poner unas placas en los áreas de la fisis y usar el crecimiento restante para poder corregirlo. Pero normalmente eso se haría en la adolescencia temprana, entre los 10, 12, 13 años, antes de que se maduren completamente óseamente. aquí sumando algo en la respuesta, es importante la distancia intermalurar, como dijo la doctora Mónica, y es que aproximadamente a los 9 años es que ya se está definiendo lo que es el perfil angular de los miembros inferiores, y generalmente debe ser menor de 9 centímetros, ¿sí? Hacia abajo, esa medida, pero hay algunas excepciones en los niños obesos que esas distancias pueden inclusive pasar un poquito más allá, porque en ellos aumenta el tejido blando, aumenta la grasa y da la falsa apariencia de que la distancia estuviera mayor. Mayor, totalmente de acuerdo. Ok. Seguimos con otra pregunta, doctora. Em, ¿Cómo valoramos la discrepancia de la altura de escápulas y su movilidad? Pregunta el doctor Carlos Ugarte. So, cuando está el niño viéndolo, viéndolo por atrás, puedes ver si hay algún tipo de, ¿cómo se dice? Winging, donde hay una simetría entre una a la otra. Normalmente, si tenemos algún defecto, típicamente va a ser unilateral y entonces puedes ver la diferencia donde tiene un rango de movimiento que no es igual al lado que le esté causando el problema. So, no te podría decir que este es exactamente un número que podemos ver. La valoración es más que todo comparando un lado con el otro. Ok. El doctor Héctor Salgada pregunta, ¿la rotación interna de los miembros pélvicos, caminar con los pies hacia adentro, hasta qué edad es permisible? Igual, más o menos, yo diría que entre los 10 12 años todavía tienen una posibilidad de que vaya mejorando. En ciertos pacientes tienen historial familiar de hipermovilidad y tienen más tendencia a tener esa marcha con una anteversión femoral más pronunciada. Típicamente yo les recomiendo como hasta los 10, 12 años y si también están teniendo muchísima dificultad, no pueden correr, no pueden hacer estas cosas, si de verdad estamos demostrando eso. En la gran mayoría de los casos, mis pacientes que tienen una intervención femoral persistente son pacientes que tienen problemas neurológicos y en ese caso se hace una desrotación. En la gran mayoría de los casos, los pacientes pues piden las botas ortopédicas o algún tipo de férulas que la verdad no han demostrado mucha efectividad y no tiendo a utilizarlas para eso porque yo pienso que el cambio va a pasar sin importar si le ponemos las botas o no. Entonces yo espero que estén más adolescentes. Normalmente, cuando yo les digo lo que tenemos que hacer, si de verdad le está afectando severamente, donde no pueden caminar, donde no pueden correr, una vez explico lo que significa la cirugía que vamos a hacer, de cortar el fémur, de rotarlo, poner una placa con tornillos, de pronto ya no tienen tanta queja y el niño de verdad no se está cayendo mucho. En la gran mayoría de los casos, una vez pasen ya la adolescencia, 12, 13 años, no deben tener más problemas con eso. Sí, esa es una de las principales preocupaciones en pediatría, es la marcha con progresión interna y de los padres. Totalmente. Entonces, no hay que desesperarnos, hay que esperar más o menos ese promedio 12 años,
inclusive a veces nos vamos hasta los 14 años, dependiendo si es niño o niña, y podemos darle la espera, ¿sí? Entonces, esos pacientes hay que hacerles controles seguidos y tratar de calmar a los familiares. Sí. El doctor Wilson Muñoz, ¿hasta qué tiempo espera para tratar la torsión tibial? De igual manera, la torsión tibial debe ir mejorando 4 o 5 años, ya después debe ir cambiando. Es muy raro que sea más de esa edad. De igual manera, la mayoría de los pacientes que tienen este tipo de deformidad son con problemas neurológicos. Igual espero en ellos más de 10 años antes de hacer cualquier corrección quirúrgica. Otra cosa que es importante de la pregunta pasada, tiene que ver que la rotación femoral sea simétrica. Puede ser que esté un poquitico más de rotación interna, pero también que tenga por lo menos una rotación externa normal. Si tiene una restricción, por ejemplo, tiene un grado de 80 grados interno y nada más 10 grados externo, estamos hablando de algo más patológico. Si tiene 80 grados interno y 60 grados externo, entonces es algo que podemos calmar a la familia, que no es necesariamente una indicación para hacer cirugía. Sí, como dice la doctora, las asimetrías marcadas son las que preocupan más realmente. Ok, otra pregunta que hace el doctor Edinson Rojas. Bueno, aquí es buena, doctora Mónica, para aclarar, porque la pregunta es la siguiente. En casos de anteversión femoral con la marcha de los pies dirigidos hacia adentro, ¿hasta qué edad recomienda férulas de Dennis Brown? Aclaremos eso inmediatamente. Nunca. ¿Por qué? Dígale a los colegas. No ha demostrado en ningún estudio en los últimos 20 años que tiene algún cambio. Niños que le ponen las férulas o los zapatos ortopédicos, igual que los niños que no se le ponen, no han mostrado ningún cambio. Es una de las cosas que pienso que si todavía se utilizan es más que todo para tratar a los padres, no tanto a los niños o en este caso que no es una patología. Lo que yo les explico siempre cuando vienen, hay 3 razones por las cuales los niños van a tener esa progresión interna en la marcha. Cuando están antes del año es metatarso su adducto, ¿ok? Que si tú ves el pie que tiene el lado lateral que va en adducto, esa es la primera causa. La segunda causa es la absorción de la tibia, que debe ir resolviéndose entre los 3 o 4 años. Y la tercera causa es la anteversión femoral. Esto es un proceso normal del desarrollo. Muchos estudios han comprobado por qué tantos niños tienen la marcha interna. Entonces, ¿de verdad es algo patológico o es un proceso normal del desarrollo? Y le digo, durante la primera década es un proceso normal del desarrollo. Los niños vienen todos metidos en la barriga, están en una postura bastante contracturada. A medida que pasa el tiempo, el fémur se tiene que ir derrotando y encontrar su posición adecuada, y eso toma más o menos 10 años de vida, más o menos, en promedio. Yo digo, darle chance que los niños hagan lo que tengan que hacer, y mientras ellos estén corriendo, saltando, jugando, no necesitan ninguna férula. Ok. La doctora Loli, buenas noches. ¿Con qué frecuencia valora pacientes con distrofias musculares y qué prueba utiliza para un diagnóstico tan importante no pase por desapercibido? Extremadamente importante. Un niño que, hablamos un poquito de las etapas de desarrollo. Un niño que ha llegado a sus etapas y de pronto comienza a retrasarse o a perder sus etapas, ¿ok? Enseguida vamos pensando en un tipo de alguna distrofia muscular. Se le puede ver también le decimos el agrandamiento de la batata, ¿ok? Que es una hipertrofia, que también nos puede ir dando esos síntomas. Otro examen que se puede tomar en este caso es la prueba de Gower, donde lo pedimos que se siente el niño y cuando se está levantando, prácticamente está gateándose arriba de las piernas para apoyarse y poder pararse. Cuando esto está comenzando, tal vez medio 2 o 3 años, ellos todavía tienen la fuerza para hacerlo, entonces puede ser bastante sutil. Una de las otras maneras que estamos viendo, otra manera de chequearlo, es si lo hacemos que se acuesten completamente supino y ver cómo se paran. Un niño que no se puede parar estando en posición supina se va a voltear
a prono y después va a tratar de pararse y va a mostrar también ese síntoma de Gower. Es un nuevo signo que se ha estado investigando. Y en ese caso, normalmente el referido sería, yo mando un genetista, pero inicialmente mando el CPK, que es una medida del incremento metabólico de la masa muscular. Ese es mi laboratorio inicial, y enseguida el referido a genética, donde pueden hacer otros estudios más detallados. Bueno, hay una pregunta de Zoom Javier. Con un diagnóstico de displasia de cadera, ¿qué tiempo se considera prudente usar un sistema ortopédico? ¿Hasta qué edad? ¿Y qué parámetros es de utilidad para tomar esta decisión? ¿Hasta qué edad usa aparato ortopédico y qué parámetros tiene para usarla? Bueno, eso depende también depende del tamaño del niño y depende de la severidad de la luxación. Por ejemplo, un neonato, yo uso el arnés de Pavlik, tradicionalmente, dependiendo igual del tamaño del niño, de la severidad. En la gran mayoría, el arnés de Pavlik lo puede usar hasta los 4 meses. Y lo utilizo si está teniendo una corrección. Si en algún momento veo que estamos estancados y no sigue corrigiendo la luxación, los puedo convertir a un arnés de Rhino, que es un poco más duro. O cuando el niño está mucho más grande, yo diría entre los 4 meses hasta los 2 años, inclusive puedes usar una férula de ese tipo. Cuando ya el niño tiene una severidad más grande, estamos hablando de yesos o cosas así, pero con la manutención no creo necesariamente que haya una edad límite para tener una férula como el Rhino o una férula de aducción fabricada. Lastimosamente nos quedan 2 minutitos, quedan algunas preguntas, aprovechemos para ver si alcanzamos a responder rápidamente. En el pie plano laxo infantil, ¿será útil las plantillas? Dice el doctor Morales, zapato ortopédico, ¿cuál es su conducta? Normalmente los niños que tienen un pie plano más severo tienen actividad en las otras coyunturas. En este caso, pienso que poniéndoles un zapato ortopédico, que es más pesado, entorpece la marcha. Lo que yo les recomiendo y lo que yo les explico a los pacientes es una plantillita que tenga un poco de soporte de arco, que no sea muy dura porque después le puede causar más dolor. La idea es tener un apoyo o un soporte para que no colapse y no cause dolor. La idea de la plantilla es para tener un apoyo, para que no se gaste el zapato de un lado y para que no desarrolle dolor por el pie plano. Un pie plano que no tiene dolor no tiene que ser tratado de ninguna otra manera. Pero la idea y lo que yo le explico siempre a los pacientes es, si tú le quitas la plantilla, al final del día él va a caminar otra vez con el pie plano. La plantilla se utiliza no para atacarle, sino para apoyarlo mientras él desarrolla el pie plano. Y eso puede pasar los primeros 20 años. Hasta los 20 años uno está desarrollando el pie plano. Y muchas veces, si es genético y tiene un historial familiar grande de pie plano, va a ser pie plano, no importa qué zapato ni qué plantilla se utilice. Ok, ¿realiza algún estudio complementario en la rotación interna, tibial o femoral? Doctor Juan Carlos Nava. ¿En qué sentido? ¿En imágenes? No, dice, ¿realiza algún estudio complementario cuando hay estas torsiones tibiales o anteversiones femorales aumentadas? Si es extremadamente severo y estoy considerando hacer algo un poco más invasivo, se puede hacer un TAC para medir con más detalle si hay alguna otra deformidad o una mala alineación que está combinando no solamente la rotación, pero está poniendo otros problemas de marcha más severas. Puede haber un TAC, puede haber un estudio de análisis de marcha, que también nos puede dar un poco de información. Desafortunadamente acá en Miami todavía no tenemos un laboratorio de marcha, pero en el pasado cuando estaban en DuPont sí hacíamos eso a veces. Última pregunta, doctora. El equinodinámico, ¿cómo debe tratarse cuando está presente el doctor David Bermúdez? Y finalizamos con la pregunta. Normalmente lo que yo le explico a los pacientes que tienen
hay muchos pacientes que vienen con esa queja y una de las cosas que la gente se preocupa es si son autistas. Entonces ha habido un cambio donde la gente, los niños que vienen caminando en puntillas, piensan que tienen autismo, y yo le digo que es lo contrario. Eso es una cosa que hay que descartar enseguida. Muchos niños con autismo caminan en puntilla de pie, pero no todos los niños que caminan. Quería compartirlo. Normalmente lo que yo les digo a ellos es estiramiento en casa. Le muestro hacer más estiramientos, y para ayudarlos a ellos a concientizarse de tener que hacer sus estiramientos más y de que bajen los pies cuando estén caminando. Se le pueden hacer unas fédulas dinámicas donde pueden hacer, le pongo unas tiras para estirarlo, normalmente que lo pongan un par de horas al día cuando estén sentados o viendo televisión, donde no lo estén sintiendo mucho, o pueden usarlos para dormir. Y una de las otras técnicas que uso es yesos en serie, que muchas veces cuando no pueden manejar todas las otras cosas, le ponemos un yesito por 2 semanas, pueden caminar con los yesos, se los pongo bilaterales si es necesario. Al mismo tiempo cambiamos los yesos en 2 semanas, se estira un poco más, y muchas veces después de ahí ya mejoramos un poco la contractura y mantenerlo siempre con más estiramiento. En casos severos, entonces una vez todas estas cosas fallen, le mandaría una cirugía. Bueno, muchas gracias, doctora Mónica. La verdad es que fue un tema bastante agradable escuchar la experiencia que tienen en el manejo de estos casos con estos niños y su examen físico y todas las exploraciones y recomendaciones que nos ha dado. Ya finalizamos el día de hoy. Esperamos encontrarnos en otra ocasión. Lastimosamente siempre quedan preguntas por cuestiones de tiempo. Tenemos que dar espacio, que viene otro webinar. Y muchas gracias por tomar su tiempo y venir aquí a brindarnos sus conocimientos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero verlos en un futuro. Bueno, igual. Igualmente, doctora Mónica, mil gracias. Pronto nos veremos en septiembre 17, nos vamos a ver en el Congreso de Infantil de la Scott. Excelente, que tengan todos una buena noche y manténganse en casa y saludables. Bueno, muy bien. Claro que sí, muchas gracias a todos los asistentes, y la idea de la charla de hoy fue una ampliación tenemos un público más amplio, tenemos ortopedistas, médicos generales que también necesitan todos estos conocimientos. Muchas gracias. Un placer. Buenas noches. Hasta luego.